no lo han llevado a efecto. Luz Estela Murgas es la presidenta de Naturgas, que es la agremiación de las empresas que tienen que ver con el sector gasífero en Colombia. Doctora Murgas, buenos días. Muy buenos días, Ricardo. Un saludo especial para usted, para la mesa y todos los oyentes de Blue Radio. Doctora Murgas, ¿cómo están analizando ustedes lo que está ocurriendo con Venezuela y su crisis política frente a la posibilidad de que Colombia se quede sin el plan A? Yo creo que plan B incluso, y creo que hasta plan C que tiene el gobierno del presidente Petro, para importar gas y suplir la demanda que anticipadamente se vería disminuida. Se necesita el año entrante sí o sí importar gas. ¿Cómo puede afectar la crisis venezolana a esa importación? Ricardo, no podemos centrar nuestras expectativas para resolver la escasez en la que nos encontramos frente a una fuente que no es cierta. Aquí en la mesa de Blue Radio hemos reiteradamente insistido que comenzando para poder estructurar un proyecto de importación de gas de Venezuela no se cuenta siquiera con la autorización de la OFAC para poder comercializar gas con PDVSA. Si no se tiene siquiera esa viabilidad jurídica, no podemos concentrar nuestros esfuerzos para garantizar el suministro a los colombianos en los próximos años en una fuente que realmente no es viable jurídicamente. Entonces, adicional a eso, si hoy los temas de electorales y la coyuntura electoral en Venezuela va a retrasar la autorización o el levantamiento de las sanciones para poder traer gas de Venezuela, pues es una fuente con la que no podemos resolver la situación actual de déficit de gas local, razón por la cual tenemos necesariamente que viabilizar otras fuentes externas de importación de gas. Porque realmente lo que ha sucedido es que hemos perdido 45 años de autosuficiencia de gas natural para atender la demanda residencial, comercial, vehicular e industrial. Ser autosuficiente, Ricardo, es lo que nos ha permitido que el servicio público domiciliario de gas natural sea históricamente el más económico de todos. Les quiero compartir una cifra, por ejemplo, que nos da el DNP. El DNP dice, el servicio público de gas representa menos del 1% del costo total de la canasta de consumo de los hogares. Cuando uno ve energía eléctrica, representa el 13%. Cuando uno ve agua y alcantarillado, el 4.6%. El servicio del gas natural representa menos del 1%. Ahora, claramente, cubrir el déficit con gas importado nos va a someter a la volatilidad de los precios del mercado internacional. Y el impacto que eso va a tener en las tarifas del usuario final va a depender claramente de la combinación de cantidades y de los precios de las distintas fuentes de gas que se necesiten para atender la demanda. Doctora Murgas, ¿cuándo se necesita en Colombia el gas importado para evitar el desabastecimiento en el mercado local? Hay déficit de gas local para cubrir las necesidades de contratación del año 2025 y 2026 que atienden la demanda residencial, comercial, vehicular e industrial. La demanda esencial, como bien lo señalaba Marcela, es la residencial, comercial y la vehicular. Para esa demanda y la industrial no hay suficiente gas local para cubrir las necesidades. Es decir, ¿cuál es el déficit? Se necesita el año entrante. Necesitamos tener el gas importado el año entrante. Ricardo, los contratos se vencen en diciembre y es ahí cuando tenemos necesidades para contratar en el año 2025 unas cantidades que, de acuerdo con el gestor del mercado, la cantidad disponible para la venta no va a ser suficiente para cubrir esas necesidades. ¿De cuánto es el déficit? En el 2025, el déficit es equivalente al 7.5% de la demanda total nacional y en el 2026 del 16% de la demanda total nacional. Es decir, que nos toca necesariamente sumar fuentes locales con fuentes externas y gas importado para poder cubrir la demanda. De acuerdo. Ahora, ¿cuál es la verdadera razón de este déficit de gas y si fue el haber suspendido los pozos piloto que había en el Magdalena Medio, doctora Murgas? Eso es una excelente pregunta, Paola, porque ha sido, a mi juicio, la suma de múltiples factores. Lo primero, la disminución de las reservas probadas.
existe una correlación directa entre la perforación de pozos exploratorios y el incremento de las reservas. Imagínense que en la última década el promedio de pozos exploratorios perforados por año ha sido 39 pozos exploratorios por año. La década inmediatamente anterior perforábamos en promedio 120 pozos exploratorios por año. Claramente nos pasamos de tener una autosuficiencia en gas de 13 años a 6 años. Entonces lo primero es, hay que incrementar la actividad exploratoria para incrementar las reservas. La segunda causa, a mi juicio, es los proyectos de yacimientos no convencionales no se desarrollaron. El potencial que tienen estos yacimientos puede inclusive triplicar y cuatriplicar las reservas probadas que tenemos hoy. En su momento se habían asignado las áreas a compañías que tenían estándares internacionales, técnicos y músculos financieros viables para poder realizar estas operaciones, ExxonMobil, ConocoPhillips. Se tenía toda la regulación técnica para desarrollarlos de manera que se cubrieran cualquier riesgo ambiental y técnico. Y sin embargo, no se desarrollaron a tiempo. Luego surgió la idea de los pilotos, no se expidieron las licencias ambientales para los pilotos y llegamos a un gobierno cuya política pública es no realizar y no desarrollar estos proyectos. Lo tercero es, hay que reconocer la decisión de no suscribir nuevos contratos de exploración y producción reduce significativamente cualquier interés en nuevas inversiones en un sector donde las inversiones tienen resultado en el largo plazo. Y reinsisto, la única forma de incrementar reservas en Colombia es incrementando la inversión en la actividad exploratoria. Pero en esta crisis que se avecina, doctora Murgas, ¿tiene algo que ver la política del gobierno nacional actualmente frente al tema del gas? Sí, claro, en lo que corresponde a la no suscripción de nuevos contratos y al no desarrollo de los yacimientos no convencionales. Y por supuesto, eso incide en la reducción significativa que hemos tenido de pozos exploratorios. Es que la única manera de incrementar reservas es perforando pozos, no existe ninguna otra. Y si hay una reducción significativa en el 2024, solamente hemos perforado 14 pozos exploratorios. Eso no nos va a llevar a un escenario en el que podamos retomar la autosuficiencia, que insisto, hoy estamos perdiendo 45 años de autosuficiencia de gas natural para atender la demanda esencial e industrial. Y la única manera es incrementando la actividad. Y de hecho, tenemos que acelerar el desarrollo de los proyectos costa afuera. Y cuando digo acelerar, significa que tenemos que trabajar en anticipar el desarrollo de los contratos costa afuera. Esa debe ser la conversación de hoy, porque el potencial de reservas que tenemos en el Mar Caribe nos permitiría en el mediano plazo retomar la autosuficiencia que hoy estamos perdiendo. Doctora Murgas, y de seguir la situación como usted la está describiendo, ¿en cuántos meses o años estamos abocados a una crisis grave en tema de gas? Después del 2026, si no se adoptan ya las medidas regulatorias y de política pública que incentiven la actividad exploratoria, que aceleren y anticipen el desarrollo de los proyectos, el déficit se va a incrementar año a año y en ese caso inclusive se deberán habilitar más fuentes externas de gas para poder cubrir la demanda. Doctora Murgas, pensando en el 2025 que es ya, ¿no? Estamos a la vuelta de la esquina. Si no es Venezuela por las tensiones políticas o porque Estados Unidos no dé el permiso a Venezuela de venderle gas a Colombia o a Colombia de comprarle gas a Venezuela, ¿de dónde se podría traer ese gas que necesitamos para el otro año? Bueno, la fuente o la infraestructura que hoy nos permitiría de manera inmediata traer gas importado para esta demanda es la planta de almacenamiento y de regasificación de gas natural licuado importado que hoy tienen los térmicos para poder suplir, digamos, en fenómenos del Niño, la generación de energía eléctrica. Y ahí quiero detenerme un minuto, porque escuchando, por supuesto, los audios previos a esta conversación, es importante aclararle a la audiencia que gracias a que contábamos con esa planta, pudimos evitar un racionamiento de energía eléctrica en el último fenómeno del Niño que acaba de terminar en mayo de este año.
porque en los picos más críticos, el 30% de la energía que consumimos los colombianos provino de gas natural y de ese 30%, un 20% de esa planta. Es decir, que gracias a que contábamos con esa infraestructura, se garantizó la confiabilidad y el suministro de energía eléctrica. Ahora, esa planta, además de los volúmenes que tienen contratados ya los térmicos, que tienen que estar disponibles siempre porque lo pagamos a través de un cargo por confiabilidad en los recibos, tiene una capacidad adicional que llega hasta inclusive 130 millones de pies cúbicos. Eso equivale al 15% de la demanda total nacional, para darles una idea. Y la idea es que las decisiones regulatorias que estamos solicitando y de política pública habiliten para que los distribuidores y comercializadores puedan utilizar esa capacidad adicional para la demanda esencial e industrial. Esa es una. La otra es importar también en cilindros grandes. Las cantidades son menores, se puede importar yo creo que hasta un 5% de la demanda total nacional a través de cilindros por cualquiera de los puertos en el Mar Caribe o en el Pacífico. También está la solución de la planta de regasificación. Era una solución que vemos más en el mediano y largo plazo, pero el presidente de Ecopetrol anunció que hay un oleoducto que tiene justo en la misma vía del tramo que conectaría esta planta con el sistema de transporte, que podría reconvertirse a un gasoducto, y eso facilitaría y aceleraría ese proyecto de regasificación. Y hay otro que se está evaluando, otra planta adicional, costa afuera en el departamento de La Guajira, que estaría directamente conectada con las facilidades de Chuchupa y el sistema de transporte nacional. Las 8:17. Quiero hacerle una última pregunta, doctora Luz Estela Murgas. ¿En cuánto aumentaría la tarifa del gas natural, por ejemplo, para las casas, para los hogares, para los apartamentos de los colombianos, con esa importación necesaria? Sé que depende de la fuente. Está muy embolatado el hecho de importar gas de Venezuela porque necesitamos una aprobación de Estados Unidos que pareciera lejana con esta coyuntura. Porque necesitamos 18 meses para arreglar el gasoducto, perdóneme, y lo necesitamos en 6 meses. ¿En cuánto puede aumentar un recibo de gas promedio para los colombianos con esta importación de gas que se necesita? Ricardo, necesariamente va a depender de combinar las cantidades, es decir, cuánta cantidad se va a importar para atender una determinada demanda, y también para atender esa determinada demanda, cuáles son las distintas fuentes de gas. Voy a ponerle un ejemplo. Bogotá, pensemos que vamos a atender la demanda de Bogotá. Habrá que tener en cuenta cuánto es la porción de gas importado que se trae, cuánto es la porción que se trae, por ejemplo, de un campo que se llama Gibraltar en Santander, cuánto es la cantidad que se trae de Cusiana, desde Casanare, y combinando todas esas fuentes y la porción y la proporción que corresponde a cada una de ellas, se podrá determinar el precio al usuario final. Ahora, quiero dejar sentado unos datos que pueden ser importantes para ratificar que el servicio público domiciliario de gas ha sido históricamente el más económico. Un usuario en estrato 1 y 2 paga promedio mensual entre 10.000 a 12.000 pesos. Eso teniendo en cuenta que el metro cúbico cuesta 2.200, que hay un consumo promedio entre 10 a 12 metros cúbicos mensuales, y que por supuesto el estrato 1 y 2 recibe entre 60 y 50% de subsidio. Entonces, fíjense que el precio que tenemos que proteger para los usuarios, sobre todo las familias colombianas, recordemos que 36 millones de colombianos hoy tienen gas natural en sus casas, tiene que ser una prioridad. Y tiene el gobierno inclusive que ser capaz de adoptar medidas que mitiguen, por supuesto, este impacto en el precio al usuario final, porque necesitamos darles, por supuesto, la tranquilidad y no impactar con los precios e incrementar la reducción, la pobreza energética que hoy tiene Colombia. 36 millones de colombianos tienen hoy gas natural en su casa y 45 millones tienen servicio de energía eléctrica. Y por eso del lado le quiero hacer esta pregunta. ¿En cuánto aumentaría la tarifa de luz para los hogares del país si ya no se pueden seguir cargando las centrales térmicas con ese gas precisamente por los problemas de desabastecimiento que hay y toca comenzar a cargar esas centrales térmicas ya sea con diésel o con carbón, doctora Murgas?
Bueno, entonces lo primero es recordar que para la generación térmica, desde el año 2016, se importa gas natural, específicamente para 3 plantas en la costa atlántica, que se utiliza más que todo en fenómenos del Niño, porque cuando hay condiciones de hidrología normal, usted tiene toda la razón, Paola, inclusive esas plantas utilizan el 99% de las veces gas local. Ahora, las plantas del interior del país, que no tienen acceso a ese gas importado, que son plantas en algunas ocasiones híbridas, gas y diésel, en otras ocasiones son plantas a carbón, que siempre van a requerir, en el caso de aquellas que funcionan con gas local, porque no tienen acceso a través del sistema de transporte actual a la importación que está almacenada en Cartagena. Es decir, que esas plantas van a seguir funcionando regularmente o, como usted bien lo dice, para mantener competitividad, se van a pasar de utilizar gas natural a utilizar diésel. Es decir, que en materia de transición energética vamos a dejar de utilizar un recurso que es bajo en emisiones como el gas para regresarnos a utilizar combustibles más contaminantes como lo es el diésel. Imagínese la paradoja. Es Luz Estela Murgas, presidenta de Naturgas, con nosotros. Muchas gracias, doctora Murgas. Muchísimas gracias, Ricardo. A usted y a toda la mesa, un saludo especial. Estás escuchando